Entonces, vamos a empezar. Nuestro tema de hoy es cómo cambia tu vida cambiando la manera de pensar o tu manera de pensar. Esto es lo que vamos a conversar el día de hoy. Y cuando pensamos en esto, yo estaba revisando un poquito de datos y según el Ministerio de Salud de Ecuador, dice que los casos de consulta o de atención psicológica han aumentado dramáticamente. Han aumentado dramáticamente. Aquí tengo unos datos y esto se disparó a partir de la pandemia, como todos sabemos. En el periodo de enero y julio del 2020 se registraron 392.232 consultas. En el mismo periodo, en el 2021, esto se incrementó a 451.957 consultas. En el periodo de enero a julio del 22 pasó a 538.666 consultas. Y las estadísticas del 23 entre enero y julio contabilizan ya 619.781 atenciones. Y en este periodo, con la crisis energética, eso se ha disparado aún más. Eso significa, según esta entidad, que en los últimos 4 años ha habido un aumento escuchen bien, del 58% de pacientes con problemas mentales. Así es como estamos. 58% aumento, y eso estamos hablando de las personas que buscan ayuda. Muchas personas no buscan ayuda. Entonces estamos hablando que ya, la OMS habla de una crisis mundial de salud mental. Y obviamente en Ecuador estamos, creo yo, abordando ya o raspando quizá niveles alarmantes de salud mental. Esa es la realidad de nuestro país. Cuando nosotros pensamos en salud mental, ¿en qué estamos pensando, no? Si estamos hablando de más o menos 5 de cada 10, ya se sienten afectados de alguna manera por esto que estamos viviendo. ¿Cuál ha sido tu realidad? ¿Cómo has experimentado esta situación? Esto significa que nosotros somos responsables. De alguna manera, voy a empezar diciéndolo así. De alguna manera somos responsables de cuidar nuestra salud mental, ¿no? Dios nos ha hecho responsables de algunas cosas, pero empiezo con esta declaración. Sí, somos responsables de cuidar nuestra salud mental. Entonces quisiera empezar con un par de cosas respondiendo a la pregunta, ¿por qué debo cuidar mi salud mental? ¿Por qué debo hacerlo? ¿No? Hace algunos años atrás, esto es algo que no se le consideraba de mucha importancia, o hace algunos años atrás no se pensaba en la salud mental como algo importante, ¿no? Sí, hemos hablado toda la vida de nuestra salud física, pero no de nuestra salud mental. Entonces, ¿por qué es importante? Les voy a dar un par de razones. La primera es porque mi mente controla mi vida. Pueden escribir ahí en sus bosquejos. Porque mi mente controla mi vida. Muchas veces se ha hablado de una visión dicotómica de la vida donde el cuerpo va por un lado y la mente va por otro lado. Pero en el pensamiento cristiano bíblico es un pensamiento monista, es un pensamiento unificado. Nosotros somos un cuerpo animado o somos digamos, un alma somatizada. Ese es el pensamiento. En el pensamiento bíblico somos un solo ser. Entonces requiere el cuidado. ¿Por qué? Porque mi mente
controla mi vida. Yo les he puesto ahí un versículo, está en Proverbios 4:23, y les he puesto el mismo versículo en 3 traducciones de la Biblia. El primero está en la palabra de Dios para todos, dice, ante todo, ¿qué dice ahí? Subrayen tus pensamientos. Subrayen tus pensamientos. Ante todo, dice esta traducción, cuida tus pensamientos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, los pensamientos nacen de un lugar. ¿De dónde nacen los pensamientos? Vamos a la segunda traducción. En la traducción en lenguaje actual, ¿qué dice ahí? Y sobre todas las cosas, ¿qué dice ahí? Cuida tu mente. O sea, decimos que los pensamientos salen ¿de dónde? De la mente, ¿verdad? Porque ella es la fuente de tu vida. Ojo, pero aquí quiero hacer un señalamiento. En el pensamiento bíblico, la mente es algo más que simplemente el motor de los pensamientos, ¿no? Para la cultura pop o para la creencia popular, la mente es nada más una parte del ser interior. Pero para la Biblia, bueno, y también en el pensamiento científico, técnico, es mucho más que eso. Si nosotros vamos a la Nueva Traducción Internacional, ¿qué dice ahí? Por sobre todas las cosas, ¿qué dice ahí? Subraya en tu corazón. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y notan ustedes, es el mismo texto de la Biblia. En uno dice pensamiento, en el otro dice mente y en el otro dice ¿qué? Corazón. También quiero hacer otra aclaración aquí. En la cultura popular, el corazón nada más tiene que ver con las emociones. ¿Recuerdan? La conciencia me dice que no la debo y el corazón me dicta que sí puedo. O sea, según la cultura popular somos como esquizofrénicos, ¿no? Por una parte va la mente, que es la parte volitiva del ser humano, y por otra parte va el corazón, que es la parte emocional del ser humano. Y toda nuestra cultura popular habla de esta división. Pero, otra vez, para el pensamiento cristiano, que se asemeja al criterio técnico, el criterio técnico de la mente es que la mente es un sistema psicológico que incluye la parte cognitiva, la parte emocional y la parte volitiva. En otras palabras, es el centro del ser humano. Es lo que se conoce como la psique, el yo interior. Eres tú mismo. Cuando la Biblia habla de ese tú interior, le llama corazón. Bueno, realmente así se traduce. En realidad, en los textos de la palabra de Dios, porque así era la cultura de los judíos, se le llamaba riñón o entrañas. Entonces se le decía tus entrañas, quiere decir tu ser interior. Pero luego, cuando se tradujo esto, se tradujo como corazón. Pero en realidad estamos hablando de tu ser interior. Tu mente es tu ser interior. Tu corazón es tu ser interior. Es tu yo interior. ¿Cierto? Ahí estamos claros por eso. Entonces, ese ser interior es el que controla tu vida. Ese ser interior es de donde emana la vida, de donde brotan las decisiones, las emociones, los recuerdos, toda la parte cognitiva del ser humano. Entonces, es importante cuidar tu ser interior, tu corazón, tu mente. Muy bien, ¿están conmigo? Ya. Entonces, por eso es muy importante. No nos reducimos solamente a cuidar, a ver, ¿qué estoy pensando? ¿Qué estoy pensando? No. Los pensamientos son una parte es mi yo interior, ese ser interior de cada uno de nosotros. Así es como la Biblia lo plantea. Es importante
que cuidemos nuestro ser interior. Vamos a llamarle entonces, cuando yo diga la mente, nos referimos a ese ser interior. O cuando yo diga el corazón, que es como se traduce en la Biblia, nos vamos a referir a esa parte. ¿Ok? Y podemos y debemos cuidar esta parte de nuestro ser. Esta es la primera razón. Y la segunda razón por la que debo cuidar mi corazón, mi mente, mi ser interior, es porque hay una guerra, anoten eso ahí, hay una guerra en mi mente. ¿Sabían ustedes que hay una guerra en su mente, en su corazón? Bueno, seguramente muchos de ustedes la han experimentado. Acá en mi ser interior, en mi yo interior, hay una guerra, ¿no? De hecho, toda tentación sucede aquí adentro, ¿no? Pensamos que la tentación es algo externo, ¿no? Algo que está ahí afuera, algo que decimos, mira, eso que está ahí me está tentando. Pero no, en realidad, si no tuviéramos un deseo por ese algo, entonces no sería tentador para nosotros. Porque en realidad la tentación sucede en mi mente, en mi corazón, y todo eso pasa ahí. Hay un texto en Romanos, el capítulo 7, 22 al 23, que dice, esto dice el apóstol Pablo, dice, amo la ley de Dios con todo, ¿qué dice ahí? Póngale al lado mente. Amo la ley de Dios con toda mi mente o con todo mi corazón o con todo lo que yo soy, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Amo la ley de Dios con todo lo que yo soy. Pero ¿qué dice aquí Pablo? Aquí Pablo nos pone algo que llama la atención. Pero ¿qué dice ahí? ¿Hay qué? Wow. Hay otro poder dentro de mí que está en guerra. ¿Contra quién? Contra mi mente o contra mi corazón. Ese poder, dice aquí, me esclaviza al pecado. Que todavía, ¿qué cosa? Está dentro de mí. Ahora, yo no sé si tú te puedes identificar con esto. Creo que todos nos podemos identificar con la descripción que el apóstol Pablo hace de sí mismo aquí. Y esta es una de las razones porque muchas veces nos sentimos fatigados, muchas veces nos sentimos agotados, hay una guerra dentro de nosotros. A veces esta guerra se hace más intensa, a veces esta guerra se hace menos intensa, pero generalmente vivimos con esta guerra dentro de nosotros. A veces somos conscientes de esta guerra que hay dentro de nosotros y otras veces no somos tan conscientes, pero esa guerra sigue ahí. Hay una guerra por tu corazón. Hay una guerra contra tu corazón. Hay una guerra dentro de nosotros. Así que necesitamos cuidar nuestra mente por estas dos razones que yo les acabo de manifestar. Primero, porque la vida, nuestra vida depende de eso. Y segundo, porque hay una guerra constante dentro de nuestro corazón, de nuestro ser interior. Muy bien. Entonces, dos razones. La primera, ¿cuál era? Ajá. Y número dos. Ok, vamos a hacer un repaso entonces. Cuéntale a la persona que está al lado tuyo por qué debes cuidar tu corazón. Cuéntalo sobre en tus propias palabras. Ahora,
Dale un abrazo a la persona que está al lado tuyo. Dile, yo también quiero ayudarte a cuidar tu corazón. Yo sé que estás en guerra. Conmigo. No, con él. Yo sé que estás en guerra. Yo sé que tu corazón está en riesgo. Quiero cuidar tu corazoncito. ¿Ya? Ahora, si usted tiene la confianza, dele un beso también a la persona que está al lado suyo. Eso. Y Dios quiere que cuidemos nuestra mente. Ahora les voy a hablar de 2 decisiones diarias para tener una mente saludable. Muy bien, ¿estamos listos? La primera, para tener una mente sana, la primera decisión es que debo alimentar mi mente con la verdad. Primera decisión. Anoten ahí. Debo alimentar mi mente con la verdad. Y yo puedo alimentar mi mente con contenido basura, ¿no es cierto? Puedo alimentar mi mente con veneno también. A veces las personas se están envenenando, nosotros nos estamos envenenando y eso significa que no somos cuidadosos con nuestra mente. Ahora, Jesús lo dijo de una forma. Jesús lo dijo así, ahí en Juan 8:32, Jesús dijo, ¿y conocerán qué cosa? Y la verdad los hará libres. Creo que todos hemos escuchado este texto de la Biblia. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. La gran pregunta que nos surge aquí es, ¿qué es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿O quién es la verdad? Esa es la gran pregunta que nos surge en este punto. Hay 2 fuentes de las que ha bebido el pensamiento occidental y hacen parte de nuestra realidad. América Latina ha sido impactada por estas 2. Bueno, América Latina es hija del pensamiento occidental. ¿Y cuáles son esas 2 fuentes? Quiero revisarlas brevemente con ustedes. La primera fuente es el pensamiento griego. Esa es la primera fuente que ha ayudado a la cultura occidental a definir qué es la verdad. Anoten ahí el pensamiento griego, yo creo que les dejé un espacio para eso. ¿Ya? Ahora, los griegos tenían una palabra para referirse a la verdad. La palabra es la palabra aletheia. Si quieren anotarla ahí. A-L-T-H-E-I-A. Aletheia. Es una palabra griega que significaba desvelado, significaba descubierto. Pero los griegos pensaban que esa realidad que tenían las cosas tenía que ser descubierta a través del proceso de la razón. Eso es lo que los griegos pensaban. Todas las cosas, este iPad, esta silla, ese árbol, el universo, las personas, todas tienen una realidad que necesita ser desvelada. ¿Y cuál es el proceso para desvelar esa verdad? Era la razón. Eso es lo que los griegos pensaban, ¿no? Y los griegos buscaban la verdad en las cosas. De hecho, amaban buscar la verdad en las cosas. Es de donde nace la cultura occidental y este pensamiento ellos lo regaron por todo el mundo. ¿Cómo hacían eso? Amando la verdad y buscándola a través de la razón. De hecho, la palabra filosofía significa literalmente filo igual amor, sofía igual ¿qué? Tercer grado. Conocimiento o verdad, ¿no es cierto? Entonces la filosofía es el amor por la verdad. Eso es filosofía. Y los griegos amaban buscar la verdad en las cosas a través del razonamiento.
Tanto amaban hacer eso que tenían un Dios, que era el Dios de la razón. ¿Saben cuál es el Dios de la razón de los griegos? Comienza con A y termina con Polo. Apolo, sí, muy bien. Apolo es el Dios de la razón, entre otras atribuciones que tenía Apolo. Ojo, adoraban a Apolo, adoraban la razón. Y todavía tenemos muchos, voy a decirlo así, todavía tenemos muchos adoradores del dios griego Apolo. ¿Han escuchado ustedes la frase, si no es razonable, no es cierto? ¿La has dicho tú alguna vez? Todavía adoramos al dios Apolo. Decimos, si no es razonable, no es cierto. Porque pensamos que la razón es el medio, y esto, sí, por supuesto, ¿no? La razón, después de la ilustración, hizo mucho bien a las ciencias, a las artes, pero yo pienso que le hizo mucho mal al concepto del ser humano como tal. El filósofo alemán Martin Heidegger dice que los griegos hicieron del pensamiento escala y patrón de lo verdadero. Es decir, es a través del pensamiento el camino de conocer la verdad. Y otro de una línea de los filósofos sofistas llamado Protágoras dijo, el hombre es la medida de todas las cosas. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si la razón es la medida de todas las cosas para descubrir la verdad, y el ser humano, o sea, el hombre y mujer, es la medida de todas las cosas, al final del día, la verdad se vuelve relativa. Esta es la conclusión. Porque la verdad está sujeta a la verdad de cada individuo. Cada individuo tiene su propia verdad. Entonces ya no existe una verdad objetiva, sino lo que existe es mi propia verdad. Es mi verdad. La verdad entonces se ha relativizado en el mundo occidental. Es tu verdad, es mi verdad, es la verdad de él, es la verdad de aquel, es la verdad de cada uno. Esa es la verdad. Y esto hace que nuestra realidad contemporánea, donde inclusive la misma fe ha caído dentro de esta conceptualización de la verdad, porque la fe ya no es una confianza en un agente externo, sino la fe es un acto de realización personal. Entonces ya no es el Dios verdadero, ahora es mi Dios verdadero, porque es mi verdad y Dios entonces toma la forma que yo creo que deba tomar. Y yo lo he escuchado muchas veces esto de muchas personas. Bueno, este es mi Dios, me dijo una persona una vez. Así es mi Dios. Yo le digo, pero Dios no es como tú quieres que sea, sino como Él dice que es. No, 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 no. Eso es lo que tú dices, me dijo. Eso es lo que tú piensas. Exactamente, esa es tu verdad, me dijo. Porque estamos embebidos en este pensamiento. Esa es tu verdad, ese es tu Dios, pero el mío es de esta forma. Yo le digo, pero Dios se reveló de una forma para mostrarse cómo es. No, 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 no. Esa es tu interpretación de lo que Dios dijo que era. No hay forma. No hay salida. Es una discusión sin fin. Es una discusión sin fin, ¿no es cierto? Porque para el hombre posmoderno, la verdad es su verdad. Claro, es su verdad y se siente libre, porque al alcanzar esta verdad, sí experimenta la libertad, pero hasta que esa libertad choca con la libertad de otro. Hasta ahí te alcanza. En cierta ocasión discutían un señor que tenía un hijo y otro señor que tenía una hija. Y el señor que tenía un hijo dijo, yo creo que los chicos deben experimentar su sexualidad. Y el otro
le dijo, ¿y qué tal si me prestas a tu hija para que experimente la sexualidad con mi hijo? Eso ya no le gustó. Hasta que mi verdad choca con tu verdad, entonces nuestra verdad finalmente colapsa. Y vivimos entonces en esa verdad relativizada. ¿Es esta la verdad que se nos invita a abrazar? La otra fuente de la que ha bebido nuestro mundo occidental es el pensamiento hebreo. Para los hebreos, en el pensamiento hebreo, la verdad viene de un vocablo que es emet, con T al final, por si acaso. Emet, ese es el vocablo hebreo, que viene de la misma raíz de una palabra que es emuná, con H al final. Y esta palabra significa fe. Es curioso esto. Esta palabra significa fe. Y que viene de la misma raíz de un verbo que significa, o que es de la palabra que nosotros usamos aquí frecuentemente, que es amén, que significa firme, sólido, inquebrantable en una cosa o en una palabra. ¿Qué quiere decir esto? Para los... ya vino la luz. Entonces, para el pensamiento hebreo, la verdad era más que simplemente la razón. No es que se eliminaba la razón, pero era más que simplemente la razón. Y requería dos elementos. Requería fe y relación. Esto es un poco extraño para nuestro pensamiento occidental. O sea, ¿cómo? Para los occidentales la verdad suele ser un concepto, ¿no? Tenemos mucha influencia del pensamiento griego. Muchas gracias. Hola, 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 hola. Hola, hola, hola. Hola, hola. Ahí, ¿va saliendo? Ya, perfecto. Ya estaba temiendo que me iba a quedar sin voz al final. Les decía entonces que esta idea de la verdad, del pensamiento griego, tiene dos elementos. Anótenlo ahí, fe y relación. Y para el pensamiento griego, la verdad, hebreo, perdón, para el pensamiento hebreo, la verdad estaba fuera de sí mismo y para ellos era Dios. Dios era la verdad y la fuente de toda verdad. Así es como ellos pensaban, como ellos vivían. Y cuando Jesús les dice, conocerán la verdad, ¿qué les está diciendo? ¿Conocerán a quién? Exactamente, era diferente. No es conocerán un concepto, conocerán una persona. Cuando Jesús les dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres, les está diciendo, y conocerán a Dios, y Dios los hará libres. Y la otra cosa que quiero señalar aquí es que la palabra conocer para los judíos era una palabra que se usaba para la intimidad sexual en una pareja. Cuando dice la Biblia que Adán conoció a Eva, no es que se la estaban presentando, a ver, Eva, Adán, mucho gusto, no. Cuando la palabra dice y conoció a Eva, luego dice y concibió. Es la palabra que se usa para relación sexual, que es la intimidad más profunda. Cuando la Biblia dice que José conoció a María y concibió, ¿qué está diciendo? Que José tuvo relaciones sexuales con María, tuvo intimidad con María. Óigame, esto es impresionante. Lo que Jesús está diciendo aquí es, si tú tienes una relación íntima con Dios, entonces vas a conocer la verdad. ¡Wow! Ojo, pero los judíos ya sabían esto. La única novedad para los judíos era que tener una relación íntima con Dios,
Para los judíos, Dios era un ser distante. Cuando Jesús lo acerca, cuando Jesús dice que lo llamen Padre nuestro, ellos estaban sorprendidos. Los judíos ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Es alguien distante. Esto seguramente sorprendió a los judíos. Pero algo que les hizo volar la cabeza es cuando Jesús más adelante les dice, yo soy la verdad. ¡Wow! Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y lo que Jesús les estaba diciendo aquí, si ustedes tienen una relación personal, íntima conmigo, Jesucristo, ustedes van a conocer la libertad realmente. ¡Wow! ¡Qué precioso!, ¿verdad? Entonces, Jesús le estaba diciendo, pueden alimentarse de una relación conmigo. Ahora, ¿cómo alimentamos una relación? ¿Cómo cultivas? Jesús es una persona. ¿Cómo cultivas una relación con una persona? Yo les voy a dar un ejemplo que seguramente ustedes lo pueden entender muy bien. La mayoría de ustedes, si no todos, tienen una estrecha relación con su teléfono celular. Es casi una extensión de su vida. Aman sus celulares. Muchos de ustedes piensan en su celular y se imaginan el Salmo 23. Mi celular es mi pastor, nada me faltará. ¿No es cierto? Exactamente. Si ustedes cultivaran una relación con Jesús y le invirtieran la mitad de energía que le invierten a su celular, créanme que su vida sería diferente. Es que yo he visto a las personas, no sé si han visto ustedes, cuando se olvidan el celular y ya van saliendo por la puerta de la casa, casi que les da un ataque de pánico. ¿No es cierto? Entran en una crisis de ansiedad terrible. Cuando tu esposa coge tu celular, escapas de tener una crisis. ¿No es cierto? Cuando tus hijos cogen tu celular. Tu celular es una parte importante y te relacionas con él, ¿no? Le compras una nueva carcasa, casi como la mía, ¿no? Ah, aquí está el celular, ¿cierto? Le compran un nuevo forro, le bajan las aplicaciones, le hacen las actualizaciones. Todos tienen un amorío con su celular, ¿no? ¿Cómo cultivamos nuestra relación con Jesús? Él es una persona. Podemos acercarnos a Él con confianza, hablarle, escuchar su palabra. Venir acá es parte de este proceso. Mi pregunta, ¿por qué es importante la verdad en una persona? Pero alguien diría, bueno, ¿por qué es importante la verdad? Yo voy a decirle quizá en una forma simplista. La verdad nos da seguridad. La verdad nos da certezas. Cuando uno tiene algo que es la verdad, tengo certezas, tengo seguridad. Pero si la verdad viene de nuestra razón, entonces lo vuelve inseguro y lo vuelve inestable. Como somos cada uno de nosotros. Pero si la verdad viene de Dios, si la verdad viene de Jesucristo, y si podemos confiar en sus promesas, entonces podemos estar seguros. Entonces podemos tener certezas.
Una persona me dijo a mí, oye, pero ¿cómo podemos confiar en ese Dios? Digo, oye, tú no eres la primera persona que depositaría su confianza en Dios. Hay cientos de personas. Una persona me decía a mí también, mira, ve, pero yo he visto fulano de tal que cayó, era cristiano, pastor y cayó terriblemente. Y yo digo, pero mira, por cada persona que ha caído, habemos 100 que seguimos de pie. Habemos personas que seguimos siendo fieles a Dios. ¿Por qué no te apoyas en eso? Pero más allá de las personas o del testimonio que podamos tener, podemos depositar nuestra confianza en Jesucristo, quien dijo ser la verdad y quien es fuente de toda verdad. Yo no sé si ustedes leyeron hay un diario digital que se llama Primicias, publicado el 21 de noviembre. El titular era Atrapados, tristes y angustiados. Los largos cortes de luz llenan de ansiedad a los ecuatorianos. Y decía ahí una parte, los ecuatorianos pueden experimentar estrés, ansiedad, incluso depresión ante la falta de certidumbre de lo que va a pasar. Esto es explicado por la psicóloga Joana Pozo, del Instituto de Neurociencias de la Universidad Católica de Cuenca. Y ahí se entrevista a dos personas, a la señora Carla García, de 45 años, que vive en Cuenca, y se la cita literalmente. Ahí dice, tenía ganas de llorar, lloraba. Han sido días muy tristes y desesperantes para mí. Y luego se entrevista a José Ruiz, de 35 años, él vive en Guayaquil, y se le cita también, y él dice, ayer en la noche estaba comiendo un pan con queso y agua, iluminándome con un foco ahorrador, y a las 9 de la noche me tomé la pastilla para dormir, porque es lo único que puedo hacer, dormir. Esta es la realidad de muchos ecuatorianos actualmente. Y la psicóloga Pozo dice que es la incertidumbre lo que está enfermando a los ecuatorianos. Y la pregunta es, si tenemos certezas, entonces las incertidumbres van a desaparecer. Dios nos ha prometido su cuidado. Decíamos en días anteriores, Él nos ha prometido su presencia en medio de las sombras. ¿Podemos confiar en Él? ¿Cómo el apóstol Pablo podría decir estaba alegre en una situación de cárcel, en una mazmorra romana hace cientos de años atrás? ¿Cómo tú y yo podemos atravesar situaciones de incertidumbre con la certeza de que Dios camina con nosotros, de que Dios nos ha prometido su presencia, su provisión, su cuidado para cada uno de nosotros? Y entonces la fe se transforma no en algo que yo deposito en mí mismo, sino en un agente externo que ha demostrado ser confiable y que ha sostenido a cientos de personas a través de la historia. La Biblia es un libro que relata los testimonios de cómo Dios es confiable. Y yo te puedo decir con certeza, puedes poner tu confianza en Él. Puedes poner tu confianza en Él. Si nos alimentamos de una relación íntima con Dios, si nos alimentamos de su palabra, nuestros corazones van a experimentar una certeza diferente, distinta. ¿Y por qué no decirlo? Sobrenatural. Cuando yo era muchacho, hace como 800 años atrás, mi papá se quedó sin trabajo. Vivíamos en la provincia del Oro, en una zona bananera, ustedes saben. Y él nos dijo, mi papá era un hombre de fe, yo les he contado de mi papá. Él nos reunió, mi hermano tendría unos 14, yo unos 12 años quizá,
Él nos reunió a toda la familia y nos dijo, hijos, familia, no tengo trabajo, pero quiero enseñarles algo. Quiero que ustedes vean, experimenten a un Dios que puede proveer más allá de nuestras capacidades. Quiero que conozcan a Dios, al Dios que provee de formas sobrenatural. Y nosotros, claro, con mi hermano estábamos ahí diciendo, chuta, ¿y ahora qué vamos a comer? Mi papá ha perdido la razón. Nos está metiendo algún cuento en la cabeza para que no nos desanimemos, no nos desesperemos. Pero los días pasaban y la provisión de Dios llegaba de formas extrañas muchas veces. Me acuerdo que una vez alguien tocó el timbre a nuestra casa y una persona X tenía un cheque en la mano y le dijo a mi papá, Pablo, mi papá se llama Pablo, Pablo, Dios ha puesto en mi corazón que tengo que entregarte este dinero. No sé por qué, pero yo me las arreglo con Dios. Aquí está tu cheque, gracias, nos vemos. Y se fue. Y mi papá siempre nos reunía y nos decía, Dios va a proveer siempre, si confías en Él. Al final del año nos reunió y nos dijo, miren, esto es lo que yo ganaba antes de perder el trabajo. Y era X cantidad de sucres, en ese tiempo eran sucres. Dios, y sacó unos números en una libretita vieja que él tenía. Sacó esa libretita vieja y dijo, yo he hecho las cuentas para que ustedes crean. Dios ha provisto cada mes por lo menos el 20 o el 30% más de lo que yo ganaba para que ustedes vean la mano de Dios. Desde ahí yo dije, bueno, no importa lo que pase, se puede confiar en Dios en cualquier circunstancia. Me acuerdo también ahorita se me viene a la mente, una experiencia ahí en esa zona bananera. No sé si ustedes se acuerdan el fenómeno del niño, bueno, los que están más grandecitos, ¿no? De los 80. Y hubo una inundación terrible en el país. Y había una persona de la iglesia, y esto me impactó, yo estaba muchachito, estaba más chiquito ahí, me impactó porque dice, la hacienda bananera de él estaba cruzada por el río Burro y por el otro río que hay en el Oro, y él estaba en la mitad. Y de una forma milagrosa, la hacienda de esta persona quedó como una isla en la mitad. Me impactó tanto ese testimonio. Yo decía, él decía, no puede ser. Todas las haciendas están inundadas. Todo el banano se está muriendo. Pero esta, por alguna razón, que sabemos que es Dios, quedó como una isla. Y era el único que tenía banano. Y salían las cajas de banano. Yo no sé qué es lo que Dios, o la forma como Dios te provee a ti. Lo que sí sé es que Dios es confiable. Puedes confiar en Él. Y cuando uno vive con confianza y con certeza, entonces el corazón está en paz. Eso es lo que sabemos. Permítanme leerle, no sé si les puse ese versículo, la primera parte de Juan 8. Dice, Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él. Subrayen, creído en Él. ¿Tú has creído en Dios? Eso quiere decir que has depositado tu confianza en Él, que has depositado tu fe en Él, tu confianza en Él, que tú crees que lo que Él dice es verdad, es cierto. Y les dijo, si se mantienen, ¿qué cosa? Fieles a mis palabras. Eso quiere decir constantes, confiados en lo que yo he dicho es verdad. ¿Qué dice ahí? Serán
realmente mis discípulos, y ahí viene la parte que yo les leí al principio, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Qué hermoso texto. Como entonces cuando uno realmente deposita su vida en Dios, ya no hay incertidumbre. Ya no hay esa inseguridad, porque en Él estamos seguros. Cuando nosotros miramos abajo, nos da inseguridad. Pero cuando miramos a Dios, ¿qué pasa? Tenemos confianza. Entonces, debemos alimentarnos de la palabra de Dios. Esa es la primera disciplina, hábito. Y la segunda es, debo proteger mi mente. Escriban ahí en sus hojitas, debo proteger mi mente. Cuando uno enfrenta una guerra, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio dijimos que estamos en guerra? Entonces, uno tiene un nivel de alerta. Alerta contra los posibles ataques, contra los enemigos. Y nuestra mente, nuestro corazón tiene enemigos. ¿Cuáles son? El primer enemigo es mi propia naturaleza. Anoten ahí, mi propia naturaleza. Ese es el primer enemigo. Por eso cuando hablamos de la salvación de Dios, siempre decimos, ¿de qué me salva Dios? ¿Saben de qué? De mí mismo. Yo soy mi peor peligro. Esa es la verdad. Es mi propia naturaleza. Ahí en Romanos 7, 22 al 23 dice, amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente, con mi corazón. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. El pecado es esa tendencia natural que tenemos todos los seres humanos de alejarnos de Dios y de autogobernarnos. Eso es el pecado. Es esa tendencia. Entonces yo tengo una tendencia natural. Esa es mi naturaleza. Mi tendencia natural es a resistir a Dios. Mi tendencia natural es a rebelarme a Dios. Mi tendencia natural es a autogobernarme. Ahora, lamentablemente el ser humano ha demostrado a través de los años que no se puede gobernar a sí mismo o que ha fracasado en su intento de autogobernarse. Porque aunque logra controlar una parte de su vida, otra se le descontrola. Aunque logra controlar un tiempo su vida, otro tiempo se le descontrola. El ser humano no puede, ha demostrado que no puede manejar su propia vida. Esto es lo que está diciendo aquí Pablo. Es como, cuando yo pensaba en esto, digo, ¿cómo puedo explicarles esto? Es como quizá lo que se representa ahí de forma muy vívida en las películas de Star Wars. Es como ese lado oscuro de la fuerza, ¿no? ¿Recuerdan ustedes cuando Anakin estaba siendo arrastrado por el lado oscuro de la fuerza dentro de él? El maestro Yoda le dice, cuidado debes tener al sentir el futuro, Anakin. El miedo a la pérdida es un camino hacia el lado oscuro. ¿Recuerdan? No, cuando somos fanáticos nosotros estamos. Cuando nuestros hijos ya tenían la suficiente edad de entender una película, en un feriado les dijimos, este feriado, ustedes van a ser adoctrinados en Star Wars. Y les hicimos ver todas las series, todas las películas. Ese lado oscuro de la fuerza, ¿no es cierto? Bueno, acá es ciencia ficción, pero del lado oscuro del que yo les hablo no es ciencia ficción. Los seres humanos tenemos una tendencia hacia el mal desde el inicio de la humanidad. Si leemos ahí en Génesis 6:5 que dice, al ver el Señor que la maldad del ser humano en la tierra era muy grave y que toda inclinación de su, ¿qué dice ahí? Ahí se no está. Oh, anoten, Génesis 6:5. Génesis 6:5, anoten ese texto.
Ahí en ese texto dice que los seres humanos desde el inicio, nuestro corazón se inclinaba hacia lo malo todo el tiempo. Que nuestro corazón siempre se inclina hacia lo malo todo el tiempo. Todos, sin excepción, somos egoístas, egocéntricos y todos, sin excepción, corremos el riesgo de ser ególatras, es decir, el centro de nuestra atención, de nuestra adoración. ¿Quién es? Soy yo mismo. Soy yo mismo. Esta tendencia está ahí constante en mi corazón. Esa tendencia a autogobernarme, esa tendencia a revelarme a Dios, esa tendencia a pensar que yo soy el centro del universo. Aún cuando estamos, noten ustedes esto, aún cuando pensamos en nuestros hijos como lo que nuestros hijos hacen mal nos afecta a nosotros, no como les afecta a ellos. Cómo lo que nuestros hijos hacen mal me hacen quedar mal, ¿a quién? A mí. No me duelo por el dolor de ellos. Me duelo por mi propia vergüenza. Y esa tendencia está en mi corazón. Todo el tiempo. Ese es un enemigo que está latente ahí. El segundo enemigo, escriban ahí, es Satanás. Ustedes dirán, bueno, Satanás es un personaje inventado. Satanás es un mito para asustar a los guaguas. Ahí viene el coco, ahí viene el coco. Déjeme decirle algo. Satanás es real. Quisiéramos que no sea verdad, pero es real. Y él tiene una sola misión en nuestras vidas: destruirnos. Hay un texto en la Biblia, Juan 10:10, eso no está ahí, pero nótelo. Juan 10:10. El ladrón no vino sino para matar, robar y destruir. La misión de Satanás es muy clara. Quiere matarte, quiere robarte, quiere destruirte. Hay un libro de C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Este libro se titula Cartas a un diablo novato. Lo escribió C.S. Lewis para hablarle bueno, creo que eran sus sobrinos, para hablarles de la realidad del mal, ¿no? Ahí C.S. Lewis escribe, bueno, se trata de un libro donde un diablo experimentado que se llama Scrutopo, no le pondrán a sus hijos Scrutopo, le escribe a su sobrino, que es un diablo aprendiz. Su sobrino se llama Orugario. Y le escribe 31 cartas y les da consejo, el diablo viejo al diablo joven, le da consejos sobre cómo hacer caer a los seres humanos, cómo hacerles resbalar a los seres humanos. Yo he anotado aquí 3 de sus mejores consejos. El primero, dice, manténlo siempre pensando en él mismo. No hay mejor camino al engaño. Ese es el consejo que le da. Que él, si lo mantienes pensando que él es lo más importante, si lo mantienes pensando que su agenda es la más importante, entonces lo tienes en tus manos. Me acordaba de esto de un hombre que vino hace algunos años a mi consulta y me dice, pastor, te voy a hacer una pregunta, me dijo. Yo, claro, ¿Dios quiere que sea feliz? Digo, por supuesto. Me dice, ¿estás seguro? Digo, sí, completamente. Mira, yo te voy a decir algo, me dijo. Yo he dejado a mi esposa y creo que Dios quiere que yo sea feliz con mi amante. Yo estoy saliendo con una persona que es mi amante ahorita. Y yo soy muy feliz con esa persona. Muy feliz. Y yo creo que Dios no quiere que regrese con mi esposa porque con ella era un infierno. Y uno dice,
¿Dónde se perdió este señor? Pero estaba convencido de eso. Él creía que el centro de su felicidad era él. Y cuando nosotros nos centramos en nosotros mismos, nos perdemos. El egoísmo. Y eso es lo que Satanás quiere. Llevarte todo el tiempo a que pienses solo en ti, tú eres lo más importante, tu felicidad es lo más importante, lo que tú quieres es lo más importante. En esta semana he atendido 2 parejas, ¿no? Hablaba con una señora y me dijo, esta semana he descubierto que mi esposo me engaña. Y perdón, no, ya no hay niños aquí, ¿no es cierto? Y me dice, y lo que descubro es que me engaña con prostitutas. Ha estado saliendo hace muchos años con prostitutas. Y cuando yo lo confronté con eso, él me dijo, mira, todos los hombres visitan prostitutas. Se inventó una cifra ahí, no sé dónde se la sacó, pero él dijo, 8 de cada 10 hombres van a prostitutas. No sé dónde se inventó esa cifra. Pero según él, y le dijo a la esposa, 8 de cada 10 hombres van a prostitutas. Y entonces, esto no debería preocuparte, le dijo. Es normal. Yo necesito. Hablo con otra señora. Esta señora me dice, Obed, descubro a mi esposo que está mensajeándose con una X. Y yo le confronté. Y él me dice, ¿cuál es tu problema? Yo necesito un espacio para mí. Y yo cuando vengo a la casa, tú me haces guerra, me reclamas, echándole la culpa a ella, ¿no? De su estupidez. Y esta señora lloraba, ¿no? Porque luego tienen otra pelea y él le dice, mira, ve, de aquí en adelante las cosas van a ser así. Yo voy a salir con la que me dé la gana. Y si tú quieres, eres bienvenida a esta familia. Y si no, bueno, haz lo que quieras. ¿Qué tal? Y cuando yo soy el centro, entonces la búsqueda del placer es lo que prima. Segundo consejo del diablo. Conserva su atención en el pasado o en el futuro. Nunca permitas que ponga sus ojos en el presente. Dice, y si tú logras llevarlo al pasado a una experiencia dolorosa, lo tendrás amargado. Si tú logras llevarlo al pasado a una experiencia buena, lo tendrás insatisfecho. Y si tú logras llevarlo siempre al futuro, lo tendrás siempre con miedo. No dejes que viva el presente. O llévalo al pasado o llévalo al futuro. Y el tercer consejo es, haz que los humanos se vuelvan adictos a la tecnología y las distracciones superficiales. La desconexión emocional es un camino directo hacia la perdición. ¿Recuerdan ustedes la película El abogado del diablo? Cuando él se da cuenta que el diablo lo está engañando, él le reclama y le dice, me engañaste. Y el diablo le responde y le dice, no, yo no te engañé. Lo que pasa es que tú estabas demasiado ocupado, demasiado distraído. Qué astucia, ¿no? Y esos son los juegos del diablo. Pero, y eso no está anotado ahí, pero hay otra cosa que el diablo viejo le dice al diablo joven. Le dice, pero lo mejor que puedes hacer es hacerle creer que yo no existo. Eso es lo mejor que puedes hacer. Si tú logras hacerle creer que yo no existo, yo tengo un campo libre para trabajar en él. Ay, ay, ay. Qué tremendo esto, ¿eh? Mucha gente vive así, con la idea de que el diablo no existe. Bueno, y acá el punto no es que le echemos la culpa al diablo, ¿no es cierto? Acá el punto es que estemos alertas. Sí, tenemos una naturaleza que tiende al mal. Y eso implica que busquemos a Dios. Y tenemos un enemigo que es Satanás, el diablo, que está interesado en hacernos caer, en destruirnos. ¿Y eso qué significa?
Eso no significa que estamos buscando al diablo en la sopa, en todas partes. No, eso significa que estamos poniendo nuestros ojos en Dios. Esto es lo que debe significar. Y cuando ya el diablo viejo le dice al diablo joven, si ya logras distraerlo o con alguna de estas cosas, entonces viene el golpe de gracia. Y el siguiente paso es la tentación. Ay, ay, ay. ¿Cómo funciona la tentación? Veamos cómo funciona la tentación. Está ahí en Santiago 1, versículo 14 y 15 creo que es, ¿no es cierto? Dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, ¿qué dice ahí? Engendra el pecado. Y el pecado, una vez que ha sido consumado, ¿qué pasa ahí? ¿Saben? Lo que se describe aquí es un proceso de cómo somos tentados. Eso es lo que se está describiendo aquí. El primer paso para la tentación es el deseo. Ese es el primer paso, ¿no es cierto? ¿De dónde viene la tentación? Viene de nosotros mismos, de nuestros deseos. Por eso es tan importante que nosotros estemos alerta. Satanás no tiene el poder de controlarnos, pero sí logra que estemos indefensos, quietos, ciegos. Entonces inmediatamente va a recurrir a nuestras propias necesidades insatisfechas. Todos tenemos deseos. Podemos tener el deseo de tener éxito. Eso es bueno, eso viene de Dios. Pero cuando ese deseo se descontrola, entonces quítese de ahí el que está al lado de esa persona. Todos tenemos el deseo de formar una familia. Eso es algo bueno, eso viene de Dios. Pero cuando ese deseo se descontrola, entonces estamos en las manos de Satanás. Todos tenemos el deseo de ser aceptados, pero cuando ese deseo se descontrola, entonces estamos en grave riesgo. Todos tenemos el deseo de ser valorados, pero cuando ese deseo se descontrola, entonces estamos dispuestos a pagar un precio indebido por la valoración. El deseo viene de nuestros corazones, generalmente de cosas buenas. Y el patrón siempre es el mismo. Nace de un deseo, quizá bueno, quizá sublime, pero es un deseo descontrolado. Y ahí es donde nuestra naturaleza o el enemigo nos ataca. Primer paso, nuestros deseos. Segundo paso para la tentación es la duda. Ay, ay, ay. Cuando tenemos nuestros deseos, la mayoría de esos que son cosas buenas, entonces el segundo paso para la tentación es que Satanás o nuestra naturaleza nos hace dudar de Dios. Dudamos de que Dios realmente puede satisfacer ese deseo. Dudamos de que Él nos ama. Dudamos de que Él realmente está en control de la situación. Entonces dudamos de Dios. Dudamos que Él puede darnos lo que nuestro corazón anhela. Entonces, cuando dudamos, ¿recuerdan ustedes a Adán y Eva allá en el jardín del Edén? ¿Qué es lo que hizo Satanás? Vino y les dijo, con que Dios les ha dicho que no pueden comer de este arbolito, de esta manzanita. Con que Dios, ¿qué es lo que hace Satanás? No meternos dudas sobre el carácter de Dios. Con que Dios les dijo y empieza la duda. Eso es lo que la obra de Satanás. Con que Dios te dijo que te iba a dar un trabajo. Yo no veo que te ha dado. Con que Dios te dijo que te iba a dar tranquilidad. Yo te veo intranquilo. Con que Dios te dijo que te iba a dar una familia. Yo te veo solo. Esa es la obra de Satanás. Y luego le mete duda sobre la palabra de Dios, sobre la declaración de Dios. Les dijo el diablo a Eva, ¿no? A Eva, ¿por qué a la mujer? No sé. Cuando estábamos ahí hablando con el pastor.
Ya mi esposa me está viendo mal, yo no puedo hacer ese chiste. Después te cuento el chiste, amor. El corazón. No, esto sí, estábamos allá con el presidente de la Iglesia Nacional y él nos decía, Dios tentó a la mujer, perdón, Satanás, ya ve, mi esposa está atenta ahí. Satanás tentó a la mujer, dice él, porque la mujer es manipulable. Y luego llega al corazón del hombre porque los hombres somos tercos. Bueno, tenemos que hacer una exégesis bíblica de este asunto. Lo cierto es que el ser humano empieza a dudar de la palabra de Dios, de lo que Dios ha dicho. Y Satanás les dice, lo que Dios no les dijo es que ustedes van a ser como Dios. Esa parte se le olvidó a Dios. Dios hizo el mojigato con esa parte. ¿Qué es lo que siembra? Duda. Siembra duda de quién es Dios y de lo que Él ha prometido. Esa es la tentación, siembra duda. Y luego de la duda, el tercer paso es el engaño. El engaño. Ya después de que Satanás logra que nosotros dudemos de Dios, entonces ahí sí viene y nos vende una mentira. Y nos dice, apela a nuestros deseos. Eso es lo que hace el enemigo. Apela a nuestros deseos. ¿Cuántos de ustedes les gusta pescar? Pocos. Hay aquí unas personas. Para cada pez se requiere un tipo de señuelo. La tentación es muy particular para cada individuo. A mí, por ejemplo, no me resulta nada tentador fumar. ¿A algunos de ustedes les resulta tentador fumar? A mí no me resulta para nada tentador. ¿No es cierto? Alguna persona que se me acerca y, no sé, huele a tabaco, no me atrae al infierno. A veces pienso que esa persona huele como que hubiera pasado por el infierno. Pero a mí no me resulta tentador el tabaco para nada. Pero hay otras cosas que sí me resultan tentadoras y Satanás tiene un anzuelo para cada individuo. ¿Qué te tienta a ti? Cuando yo era muchacho había un amigo que nos llevaba a pescar y él nos decía, si usas este señuelo es para este tipo de peces. Y los señuelos son muy llamativos, son muy coloridos. Y pescábamos, me acuerdo, truchas, pescábamos damas, no, pero el pez, no eran las damas, sino hay un tipo de pescado que se llamaban damas. Y él me decía, para las damas son este tipo de señuelo y también él tenía en su carro enorme una camioneta y hay una red para otro tipo de peces. Óigame, yo siempre me pregunto, ¿por qué Satanás usa el mismo tipo de anzuelo contigo? ¿Sabes por qué? Porque le da resultado. Siempre caes por lo mismo. Eso es lo que pasa. Él sí te conoce, a veces más que tú. Y cuando Él logra engañar tu corazón, cuando Él logra engañar, Él logra decirte, tú ya has dudado de Dios. Dios no me va a ayudar con esto. Yo tengo que arreglármelas. O yo tengo que, en estos ejemplos que yo les ponía, estos hombres estaban buscando el placer sexual fuera del matrimonio. El otro estaba buscando la validación fuera del matrimonio. Son necesidades reales, pero como esas necesidades están fuera de control, ellos estaban buscando satisfacer esas necesidades en otro lugar que no era Dios. Ay, ay, ay. Y entonces, ¿estás listo para ¡pling!
cuarto paso. El paso número 4 es la desobediencia y la derrota. Y pensamos que esto no es peligroso, ¿no? Yo trabajaba con una persona, un hombre que estaba coqueteando con una compañera del trabajo. Y él decía, bueno, es solamente un jijiji, jajaja, eso, sí. Sí, la compañera es guapa y alguien se lo tiene que decir, ¿no es cierto? Y pensamos que este coqueteo ¿cómo es la palabra cuando no conlleva peligro? Inocente, indefenso. No, no es indefenso, es inocente. Inofensivo es la palabra. Y entonces coqueteamos con el pecado, con querer satisfacer nuestras necesidades fuera de la forma que Dios ha establecido. Y cuando ya somos engañados, entonces viene la desobediencia y viene la derrota. Entonces nos movemos del deseo a la duda, de la duda al engaño y del engaño a la caída. Ese es el proceso. Pero si estamos alertas, el texto bíblico dice, de esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado cuando se deja crecer, da a luz la muerte. ¿Saben qué es la muerte? La muerte. Es lo contrario a la vida. Es lo contrario a lo que Dios nos ofrece. La muerte en la Biblia significa separación. Yo he trabajado ya por cerca de 25 años con muchas parejas. Ustedes saben eso. Muchos de ellos, yo les molesto porque vienen conmigo y me dicen, Obed, queremos decirte que nos estamos dando la última oportunidad. Y yo digo, Dios mío. Digo, no, yo les molesto, les digo, no pongas esa carga sobre mí. Matrimonios destruidos, familias destruidas. Hablo con los hijos, con las esposas. A veces hablo con las señoras golpeadas por el adulterio, por la pornografía, por el pecado, en muchas de sus formas, por el abuso, por el orgullo. Debo confesar que a veces siento ira en mi corazón. Tengo mucha ira contra esos hombres. Debo hacer esa confesión pública aquí. No lo puedo demostrar en la terapia porque... Pero a veces siento mucha ira en mi corazón. Quiero pensar que mi ira es contra el pecado, contra cómo veo las familias que se destruyen, cómo veo los hijos que sufren. He hablado con muchos muchachos y sus corazones quedan tan rotos, tan quebrados. Y a veces pienso que no van a poder salir de eso. Y me duele mucho. ¿Cómo podemos cuidarnos, queridas familias? Solo hay una forma de hacerlo. Es buscando de Dios. Nuestros corazones tienden a lo malo. Y si no estamos apegados a Dios, yo les he dicho ese dicho, ¿no? De que mi abuelita decía, si no buscamos a Dios, hijito, nos carga el diablo. Siempre decía mi abuelita, hijito, busquemos a Dios. Si no buscamos a Dios, nos carga el diablo, hijito. Y era un dicho, ¿no? Pero es literal. Es verdad. Es verdad. Busquemos de Dios. Termino con eso. Termino con eso. Quiero decirles algo. La Biblia dice que nosotros no podemos manejar nuestros corazones.
que están descontrolados sin Dios y que la única forma de tener salud mental es volviendo nuestros ojos a Dios y confiando en Él y en su palabra. No existe otro camino. Créanme, yo soy muy curioso. Saben que yo soy adicto a la lectura, ¿no? He explorado muchos caminos en esta vida. Y lo voy a decir así, el único camino es Dios. No existe otro camino. Busquémoslo a Él con humildad. Busquémoslo a Él, reconociendo nuestra falta. Busquémoslo a Él de todo corazón. Y Él se deja encontrar.